La sesión de prácticas 9 está dedicada exclusivamente al uso de matrices. Evidentemente se utilizarán arrays para su resolución, para la resolución de muchos de los problemas, y también se utilizarán registros struct para otros problemas. Es algo normal, conforme vamos aprendiendo nuevos conceptos, estos van siendo útiles en la resolución de otros problemas más complejos. Bien, en la primera parte de la sesión 9 puede encontrar unos ejercicios ya resueltos que nos van a servir como base y guía para las soluciones que tenemos que desarrollar individualmente y por nuestra cuenta. En primer lugar, les sugiero la lectura de los problemas 25 y 26, el problema de las sucursales. El número 25 ya se ha trabajado sobre él en otras relaciones. Y en este caso se trata de registrar los datos leídos del fichero, de un fichero de datos, de un fichero de texto por redirección de entrada y guardarlos en una matriz para posteriormente procesar esos datos de lectura, ya de forma independiente del proceso de la lectura de los cálculos. En este caso y para este ejercicio les preparé dos vídeos que están disponibles en Prado, donde explico con todo detalle cómo se soluciona este ejercicio. El ejercicio 26, donde se calcula la traspuesta y el producto de matrices, observará que se trata de un ejercicio muy interesante que nos recordará los ejercicios, de cálculo de álgebra matricial y es un buen ejemplo de iniciación a las matrices en C++. Y el segundo bloque de actividades a realizar consiste en la lectura del proyecto Elecciones. Ya lo he comentado en alguna ocasión y encontrará también dos vídeos respecto a este ejercicio en la solución que les proporciono, donde explico las estructuras de datos que se utilizan y después cómo se realizan los cálculos para la asignación de escaños a partidos. Es importante que tenga claro cómo se organizan los datos en las estructuras de datos porque, como indico, el ejercicio 24 se basa en esta resolución. Ya en cuanto a los ejercicios a resolver en esta semana, el primero de ellos es el ejercicio 24, que comentaba está relacionado con el ejercicio resuelto del proyecto de las elecciones y que paso a explicar en un momento. Antes, simplemente decir que es una particularización realmente del proyecto de elecciones, porque ahora, en lugar de trabajar con diferentes circunscripciones electorales, o sea, con diferentes provincias, en nuestro caso, lo que quiero es que comprueben la diferencia que hubiera ocurrido en el caso de Andalucía, si en lugar de 8 provincias se hubieran agrupado todos los votos en una sola circunscripción, a ver si hubiera cambiado algo la situación del Parlamento andaluz en cuanto a número de escaños asignados a partidos. Bien, ese será el resultado que tendrán que comparar con el que se obtiene con el proyecto de elecciones tal cual. Y para poder realizar esa comparación, les recuerdo que los cálculos fundamentales se realizan a partir de la matriz de recuento, que es donde se organizan los datos o los votos obtenidos por los diferentes partidos en las diferentes provincias. A partir de estos datos recopilados del recuento se hacen los cálculos para la asignación de escaños. Recordamos que teníamos dos arrays resultantes de proyectar los datos de la matriz recuento, que son, por un lado, los totales votos por provincia, que corresponden en el caso de Andalucía son 8 provincias y 10 partidos. Pues el resultado de sumar los votos en la provincia 0, considerando los distintos partidos, toda la suma proporciona un valor que es el que se va a utilizar o el que se llama totales votos por provincia en la provincia 0.
Lo mismo se hace con todas las provincias y también se pueden proyectar todas las columnas, o sea, los votos que obtiene cada partido en las diferentes provincias, se suman y el resultado nos dice los votos que obtiene el partido cero en total de Andalucía, sumando todas las provincias. Bien, pues puede entender que si estamos hablando de una circunscripción única, ya la información provincial no tiene sentido, sino que lo que nos interesa para cada partido, aquí lo tenemos en este array, el que hemos llamado totales votos a partidos, esa es la información que realmente nos va a interesar, porque estamos sumarizando, estamos resumiendo mediante la suma todos los votos que obtienen los distintos partidos en las distintas provincias en un solo valor, que es el total en la comunidad. Bien, pues estos valores son los que van a participar en el reparto de escaños. Reparto de escaños que tampoco va a ser, o que va a ser ahora, la suma de todos los escaños provinciales. O sea, se van a repartir, quiero recordar que eran 109 escaños, entre los 10 partidos, sin considerar, repito, la circunscripción provincial. Bien, pues para eso, en lugar de tener, como obteníamos en el problema 24, una matriz llamada escaños, donde cada partido se diferenciaban las diferentes provincias, ahora sugerimos utilizar una estructura de datos similar a esta, donde podría llamarse, por ejemplo, escaños única, de forma que nos va a decir para cada partido cuántos escaños va a obtener, sin, repito, diferenciar entre provincias. Por lo tanto, estos 109 escaños se reparten de la manera en la que vamos a indicar en este array en base a los votos que se obtienen en este array, realmente en las casillas desde la 0 hasta la 9 de este array. Bien, pues este será el principio que debería guiarles para la resolución del primero de los ejercicios obligatorios de la sesión. El segundo de los ejercicios nos pide calcular el mayor de los mínimos por filas de una matriz. Bien, para la resolución de este ejercicio debemos tener en cuenta que necesitamos, o para realizar los cálculos nos interesa conocer no solamente el valor del mínimo de cada fila, sino además cuál es su posición para poder realizar los cálculos correctamente. Así, les recomiendo que no solamente guardar los mínimos, sino de alguna manera buscar una estructura que nos permita guardar la posición. Bien, en este problema donde tenemos 3 filas y tenemos 5 columnas, piense que A, B y C serían los valores de los mínimos de cada fila. Por lo tanto, nosotros necesitaríamos guardar los valores A, B y C por un lado. Tenga en cuenta que aquí estos son los valores de los mínimos de cada fila, pero además de alguna manera necesitaríamos guardar sus posiciones, de manera que A se encontraría en la posición 0, 0, B se encontraría en la posición 1, 2 y C se encontraría en la posición 2, 1. Observe que aquí estamos utilizando parejas para indicar la posición en una matriz en base a su fila y su columna. En cualquier caso, observe que si organiza o decide una estructura de datos diferente, podría guardarlos de manera que cuando usted indique 0, 2, 1, teniendo en cuenta que si esto se encuentra en la casilla 0, está en la casilla 1 y está en la casilla 2, evidentemente el valor 0 indica que el mínimo está en la columna 0 de la fila 0, el mínimo de la fila 1 se encuentra en la columna 2 y el mínimo de la fila 2 se encuentra en la columna número 1. Bueno, pero usted decidirá cuál es la estructura que mejor o que más le conviene. En nuestro caso, yo he utilizado un array llamado mínimos filas, donde guardo valores enteros, entendiendo que va a ser donde voy a guardar los valores de los mínimos de cada fila, mientras que las posiciones las guardo en un array
al que llamo posiciones mínimos filas, donde puede observar que yo lo que guardo son struct, en este caso struct de tipo posición en matriz. Ese tipo de dato lo tengo definido aquí más arriba, de forma que en realidad lo que estoy guardando es la fila y la columna. Así que yo, mi solución, la que en fin, tengo disponible, pero podría haber elegido otra, he escogido guardar este tipo de información en lugar de guardarlos en un array. Pero repito, es su decisión. La resolución del problema de la red de ciudades creemos que es un problema sencillo y fácil de entender. De hecho, está perfectamente detallado en el cuaderno de prácticas porque, bueno, es la adaptación de una pregunta de examen. Creo que la única dificultad, si se puede decir así, en este ejercicio es tener en cuenta que en la matriz vamos a guardar las distancias entre las distintas ciudades y que aunque yo esté utilizando aquí etiquetas para referirme a las ciudades, piense que si todos estos valores se encuentran almacenados en matrices, realmente esto correspondería con la fila 0, la 1, la 2, la 3, la 4, 0, 1, 2, 3 y 4. Cuando yo me refiero a una ciudad y me refiero a la primera ciudad, en realidad los datos de la primera ciudad están en la fila 0 y también en la columna 0, ¿vale? O sea que tengan en cuenta ese cambio de nomenclatura entre ciudad y casilla, fila, columna en la que se encuentra esa ciudad. Bien, eso por un lado. Y finalmente, considere que es una matriz simétrica y que por supuesto, la distancia entre una ciudad y ella misma es 0, y eso no debe entenderse, por supuesto, como que es la mínima distancia posible entre dos ciudades, porque de una ciudad no se va a poder cambiar a una misma. Cuando asigne valores en la matriz, tenga en cuenta que al ser una matriz simétrica, no necesitará leer el valor de 2, 1 cuando ya ha leído el valor de 1, 2. Téngalo también en cuenta. De hecho, hay ficheros de datos disponibles en Prado para que no tenga que estar introduciendo continuamente los valores de distancias entre las distintas ciudades. Por ejemplo, aquí puedo observar ciudades 1, ciudades 2 y ciudades 3 disponibles para que los pueda utilizar. ¿Sí? Si nos fijamos, por ejemplo, en ciudades 1, el fichero ciudades1 txt contiene, en primer lugar, 5, que nos dice que vamos a trabajar con 5 ciudades, y a continuación los valores de la matriz. Observe que no están los 25, no es necesario. En la casilla 00 guardaríamos un 0, que, repito, no es preciso porque sabemos que en la diagonal todo va a ser ceros. A continuación viene el valor entre la ciudad 1 y 2, 50, aquí lo tiene. Luego viene el 100, luego viene el 0 y luego viene el 150. Fíjese que el siguiente valor no es 50 porque ya lo hemos introducido, no es 0 porque no hace falta, sino que es 70. Aquí lo tiene. Bien. Téngalo en cuenta a la hora de leer los datos, que de esta manera es mucho más compacto y sencillo. Para los siguientes ejercicios, por ejemplo, nos dice en el apartado A, dice, ¿cuál es la ciudad que tiene, a ver, cuál es el mayor número de conexiones directas? Vale, dado una ciudad J, esa ciudad hay que leerla. Bien, aquí en este caso directamente le indicamos en el fichero que esa es la ciudad que nos interesa, la 4. Después 2,5 son las dos ciudades que nos piden en el apartado C y así sucesivamente. Con lo cual ve que tiene una serie de ficheros de datos disponibles para que su ejecución se realice o sea mucho más cómoda. Los ficheros matrices y matrices 2 le van a servir de ejemplo para el ejercicio de la matriz clásica y los ejercicios y los datos de sucursales, los datos ejemplo y datos prueba sucursales, serán de utilidad para el ejemplo de las sucursales. El enunciado pensamos que es lo suficientemente claro, por lo que no voy a insistir más sobre este ejercicio. Para los dos últimos ejercicios, dado que están bastante relacionados, voy a dedicar un vídeo completo para su discusión, para su presentación.